Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Diego Monsalve, él es profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY. Son innumerables, incontables las iniciativas del gobierno del presidente Lenín Moreno para luchar contra la corrupción. Ni qué hablar de su discurso, que ha estado presente prácticamente en cada intervención del jefe de Estado. La conformación de comisiones, de secretarías anticorrupción, reformas de carácter legal que se han propuesto y la gran mayoría de ellas no han avanzado, incluso una consulta popular, con la gran paradoja de que en aquella consulta popular de febrero del 2018, cuando la primera pregunta tenía que ver sobre la muerte política de los servidores públicos declarados culpables de delitos de corrupción, aparentemente se estaba también violando la ley utilizando recursos públicos para la campaña. ¿Qué es lo que sucede, doctor Monsalve, en Ecuador, que nos deja a todos los ecuatorianos con la sensación de que la corrupción ha triunfado en el país? Rosana y Gustavo, un saludo a todos, a toda la audiencia de Antena. Mire, yo creo que lo que está pasando en el país es el resultado acumulado de algo que ha sido o que ha estado impregnado en el Ecuador. Y no solamente en el Ecuador, que en muchísimas sociedades ha estado el tema de la corrupción. Sin embargo, lo que me preocupa es ver los diferentes grados. Recuerde usted, Gustavo, hace 30 años atrás, escándalo de las muñecas de Chapo llevó a que un ministro de Estado pierda su cargo, que no podemos compararlo uno con lo otro en cuanto al monto. La acción es la misma. Yo le pongo esto como ejemplo porque uno ve cómo en el paso del tiempo incrementando por un lado la corrupción y ha ido decreciendo un tema axiológico, un tema en la sociedad. Autoridades que con una denuncia de corrupción pues se aferran al cargo. Tenemos autoridades que con esos penales de ellos pues, siguen en el cargo. Entonces, veo que lastimosamente nuestra sociedad ha tenido o ha sufrido pérdida de valores, una pérdida de conceptos como la ética, y eso hoy en día lo vemos reflejado, incrementado de una manera exponencial en el gobierno de la Revolución Ciudadana, en el gobierno porque si es que la corrupción llegó a un punto, a un clímax en el Ecuador, fue precisamente en el gobierno de Correa. Hemos visto distintos reportes, distintas instituciones, llámese Comisión Anticorrupción, llámese Banco Interamericano de Desarrollo, que hablan de cifras exorbitantes de perjuicio para las arcas nacionales que se desviaron en la corrupción. Entonces, no podemos nosotros desvincular a este gobierno del gobierno anterior. Doctor Monsalve, yo creo que entre los... Diego, muy buenos días. Quizás la consulta va también en el sentido de que en todas estas denuncias, las personas que van cayendo de a poco son los mandos medios, y nos sigue quedando esa inquietud y esa preocupación de quienes están por encima de estas personas, y quizás ahí entra uno de los temas que ha venido sonando con muchísima fuerza en estos tiempos es, por ejemplo, ¿quién entregó los hospitales? Se ha hablado, se ha denunciado en estos últimos días, por ejemplo, de que el abogado Paul Granda, como director el directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, habría mantenido reuniones con Dalo Bucaram. Se ha hablado de que Eduardo Mangas habría viajado a Panamá. Ciertos hospitales han sido entregados, entre comillas, a la familia Bucaram, pero todavía esas circunstancias y esas situaciones falta por clarificarse, y al parecer no hay indicios certeros que nos lleven a conocer cuál es esta realidad. Rosana, lo que usted acaba de decir
de decir, es una verdad. Yo creo que ha habido una presión social en estas últimas semanas y en estos últimos meses, acompañada de un exhaustivo trabajo de medios de comunicación, que se ha convertido en un torrente que ya no pudo frenar y no pudo contener el gobierno. Lo que es cierto, ellos no tuvieron los hospitales de magia. ¿Quién les dio? ¿Por qué negociaron? ¿A cambio de qué negociaron? Eso es lo que este rato estamos ansiosos de saber, porque además, si es que las personas que entregaron los hospitales siguen en el gobierno y siguen manejando, no sé, temas de decisión política para el Estado, pues es necesario que se las separe inmediatamente y que además que sean procesadas, porque en este tipo de conductas penalmente reprochables, tan culpables el que da como el que recibe. Entonces, estamos a un punto de eso, muy cerca de eso. Yo creo que no podemos frenar el trabajo de medios de comunicación y el trabajo de activistas sociales expresado en distintas redes sociales, porque el Ecuador ya no aguanta más. Ahora da la impresión, doctor Monsalve, de que lo que se hace desde el gobierno central, desde el poder, es maquillar un poco las cosas con esta serie de llamados que no llegan a ser iniciativas que en la práctica se concretan. Hablemos de este tema nuevamente puesto bajo la lupa, el de la consulta popular, de la muerte política. La idea con la que se llamó a esta consulta popular por parte de Lenín Moreno era que los políticos, las personas en función pública, puedan volver a ser funcionarios públicos o candidatos para cargos de elección popular si es que se demuestra su culpabilidad. Y tenemos en Ecuador la paradoja, por ejemplo, de un presidente prófugo con orden de prisión, por lo menos en 2 casos, que probablemente va a ser candidato para la legislatura. Mire, Gustavo, yo creo que cualquier iniciativa en cuanto a la lucha anticorrupción no tendrá éxito si es que no está acompañada de acciones, de ejecutorias. Nosotros tenemos, como usted bien señala, a 2 expresidentes huidos, y no nos olvidemos del señor Bucarán, un expresidente que él lo que hizo fue esperar a que prescriba la acción penal por la cual estaba procesado y volvió. Es decir, en él no se pudo llegar a dictar una sentencia, porque en ese entonces el peculado se requería de que sea juzgado en presencia. Entonces, si es que nosotros llegamos a esos niveles en los que tenemos expresidentes huidos, prófugos de la justicia, yo creo que, y tenemos por otro lado iniciativas como la muerte civil, es decir, la muerte política, para quienes han sido sentenciados por actos de corrupción. ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que también la justicia tiene que funcionar, pero hay que entender que la justicia por un lado depende para este tipo de acciones de fiscalía. Si es que fiscalía, un caso sostenible, un caso contundente, un caso con todas las evidencias, no podemos nosotros reprocharle a la justicia. Entonces, al ser fiscalía el titular de la acción penal, al tener fiscalía todas las herramientas para llevar a cabo las investigaciones, entonces el trabajo de fiscalía. Últimamente hemos visto un accionar interesante de fiscalía que obviamente ha despertado reprochar el trabajo interesante que ha hecho fiscalía, pero obviamente que ha despertado algunas sospechas si es que está o no está haciendo un manejo político por los tiempos. Acuérdese, por ejemplo, lo que pasó con el asambleísta Daniel Mendoza. Entonces, justamente el momento de una votación urgida por el gobierno, se destapa el tema de Daniel Mendoza y se dice, y hay unas listas que están circulando, que no es solamente Daniel Mendoza, sino son muchísimos asambleístas más. Es necesario de que el trabajo de fiscalía se demuestre en una profunda profesionalización e imparcialidad en todos los ámbitos y en todos los casos. Vamos a ver qué pasa con la última denuncia del día domingo, sobre el caso del financiamiento precisamente de una campaña, porque no deja de ser una campaña para
una acción electoral de la población con fondos públicos. Vamos a ver qué hace Fiscalía al respecto. Ahora, lamentablemente lo que vemos es que son escándalos que se levantan un momento pero pronto quedan olvidados. Recordemos algunas de las tantas iniciativas, reiteramos, que se han dado en este tema. En julio del año 2018, el presidente Moreno envió una serie de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Tenían como objetivo identificar, recuperar, repatriar y extinguir el dominio de bienes de origen ilícito. Esta iniciativa del presidente jamás pasó en la legislativa, nunca llegó siquiera a ser considerada en el Pleno. Y hay otra que la hizo el mismo año, en el mes de septiembre de 2018. Allí lo que se intentaba era proteger a los denunciantes. Cayó en una serie de enredos en la legislatura. Finalmente fue recogida para incorporarla en el Código Integral Penal y entró en vigencia del año 2019, supuestamente para dar garantías a quienes denuncian delitos de corrupción. Con esta ley vigente, habíamos relatado en otro espacio, en este medio de comunicación, acabamos de recibir hace 2 o 3 días la visita de una persona que denunció un caso de corrupción en la provincia de la Suay, a solicitar y a rogar que no se le mencione más a él ni se vuelvan a dar grabaciones de sus declaraciones, pues había sido objeto de agresiones que le mandaron al hospital y al ser también llamado a una declaración en la Fiscalía, se aprovechó para cogerlo preso por injurias. Esta es la situación que se vive en Ecuador, más allá de estas iniciativas que aparentemente intentan combatir la corrupción, pero que en definitiva no cambian ese panorama en el cual las personas corruptas, con estas normas exigentes del debido proceso, de la defensa de los derechos en Ecuador, lo que finalmente hacen es más proteger a los delincuentes. Y quizás, doctor Monsalve, sumando a lo que dice Gustavo, luego de la aprobación de la consulta popular en el que se dio el voto afirmativo a la muerte civil, se requería una serie de reformas precisamente en el Código Orgánico Integral Penal. Varios artículos tenían que ser reformados para que pueda darse paso a la aplicación. La pregunta es, ¿hasta qué punto la muerte civil dentro de la normativa tal y como está concebida en este momento es aplicable? A mi criterio es plenamente aplicable. Y le indico por qué. Porque en la jerarquía de las normas, en la jerarquía de las leyes, en el punto máximo está la Constitución. Y donde está la Constitución está la voluntad del pueblo. Entonces no se puede inobservar la decisión de la mayoría de las que expresamos en una consulta popular. No se puede inobservar esa decisión por la omisión de una ley jerárquicamente inferior. Entonces, si bien es cierto, quizá viabilizar, Rosana, para facilitar, para allanar el camino al trámite de un caso específico, se necesitan cambios legales, reformas legales, no es menos cierto de que dentro de la concepción y de la interpretación, en virtud de la existencia de esta proclama, de esta decisión del pueblo, del soberano, ¿no? Pues eso es lo que, por eso yo les decía, el tema va acompañado de acciones, no únicamente de declaraciones, de aspiraciones, sino básicamente de acciones. Y si es que esas acciones no son encaminadas por el gobierno, pero más bien estamos viendo que el gobierno es el que está promoviendo ciertos actos a través de la compra de conciencia, o la compra de votos, a través de la entrega de hospitales, entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, vuelvo y los ojos a Fiscalía General de la Acción Penal, al ser la entidad facultada para poder llevar a cabo una investigación penal, que por ahí se especifique absolutamente, llegue a encontrar los culpables, las personas responsables por haber entregado y por haber vendido vidas, porque en una situación como la que hemos estado viviendo es criminal el tener sobre en la compra de algunos insumos mientras no existían ventiladores y no existían medicinas para otras personas. Ahora, vale la pena también recordar, doctor Monsalve, otras iniciativas que se han dado más allá de la legislación, el intento de conformación de comisiones. Recordemos que una de las primeras que conformó el presidente de la República, Lenín Moreno, recién posesionado, fue una comisión, una especie de comisión de notables para la lucha anticorrupción, a la que no se le dotó de ningún poder ejecutivo y terminó
con un inocuo informe en el cual señalaba algunas intenciones, pero que no tenía ninguna aplicación práctica. Otro capítulo se dio tras la fuga del exsecretario de Comunicación del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado. Esto fue octubre del 2018. Allí el presidente ofreció la conformación de una mesa interinstitucional para combatir la corrupción. De esta iniciativa no se ha vuelto a saber una sola palabra. Luego está la conformación de la Secretaría Anticorrupción, que la inició Iván Granda, luego siguió Doro Ordóñez, luego José de la Gasca, que salió hace pocos días con el tristísimo trofeo de los miles de millones de dólares que se supone se ha llevado la corrupción en el país. Lograron recuperar, me parece que una cifra de 3 millones, que en realidad fue quizá un acto de contrición de una de las personas acusadas de delitos de cuello blanco en Ecuador, que decidió devolver un dinero extra que tenía en su chequera. Y así por el orden está también la famosa Comisión Internacional con apoyo de Naciones Unidas que tanto anunció el presidente, pues en noviembre pasado terminaron ya los 180 días de plazo para que el organismo alcanzara su viabilidad jurídica. Estos son 3 ejemplos más de esta serie de situaciones en las cuales se rasgan las vestiduras, se habla de una intención de combate a la corrupción, pero que al final la gran mayoría de estas acciones quedan totalmente sin piso. Gustavo, recuerdo palabras del doctor José Cordero Acosta, quien alguna vez le escuché decir: si quieres que algo no se haga, crea una comisión. Y eso pasa frecuentemente. Las comisiones se convierten en cortinas de humo en las cuales se mezclan las buenas intenciones y se esfuman, se evaporan esas buenas intenciones porque quedan solamente en eso. Entonces, hay que entender la lógica de las comisiones. Una comisión que surja desde la ciudadanía, yo creo que es oportuno. Hay control que debe la ciudadanía, además de los entes regulares, obviamente. Pero fíjese usted que no incluyó en su lista a la Comisión Ciudadana Anticorrupción, donde están personas como, estuvo Jorge Rodríguez, como Simón Espinosa, como la señora Isabel Robalino. Y esto es interesante, Gustavo, y le voy a poner un ejemplo. Pero usted se refiere a la Comisión Ciudadana Anticorrupción. Esa de ninguna manera fue una iniciativa oficial, fue más bien un movimiento ciudadano. Exactamente, tiene una lógica distinta. El momento que usted entrega a la ciudadanía el poder de control del gobierno, estamos en una onda y en una lógica diferente. Hay un interesantísimo autor y filósofo, el profesor Harari, es un judío que tiene ahora algunas obras que quizás las habrán leído, como 21 lecciones para el siglo XXI, y él precisamente en este tiempo de la cuarentena, de la pandemia, daba una entrevista muy interesante y hablaba de que en este momento estamos viviendo el riesgo de una supervigilancia por parte del Estado a pretexto de controlar los casos de coronavirus versus el control que el ciudadano debe hacer al Estado. Entonces, él decía, cuidado con que quede institucionalizado el control del Estado, esa supervigilancia hacia el ciudadano. Aquí lo importante es la supervigilancia del ciudadano a las acciones del Estado. Precisamente él ponía de ejemplo situaciones que estamos viviendo en países de América Latina, como temas de corrupción debido a la compra de insumos médicos y obviamente a todos los equipos de protección personal que se demandan y que se requieren a pretexto o a motivo, más bien dicho, de la pandemia. Entonces, el momento que ese control usted lo tiene en manos de la ciudadanía, ha sido mucho más efectivo. Ha sido mucho más efectivo el saber en la plata dónde la están invirtiendo. Las comisiones, yo sinceramente no les tengo mucha fe. Y en cuanto a la anticorrupción, que tuvo a 2 cuencanos en su momento, que creo que lo hicieron bastante bien, pero de una manera limitada. ¿Por qué? Porque esa función no es precisamente una función del Ejecutivo. Entonces, creada por el Ejecutivo, pero obviamente se encontraba con una barrera, con una limitante,
porque eso era entrar ya en el campo de Fiscalía General del Estado. Fíjese que yo... Pero además allí, si bien pueden haber llevado adelante una que otra acción que puede ser calificada como positiva, está la otra faceta que lamentablemente borra estas acciones positivas, las de mirar solamente para un lado y no tocar. Y es lógico que no lo hagan, pues si son dependientes de la Presidencia de la República, cualquier tema que tenga que ver con el Ejecutivo o los miembros del poder político que apoyan al Ejecutivo, incluyendo en la legislatura. Gustavo, esa es verdad. Esa es la verdad. Entonces, de ahí la lógica de algo que es antiguo, de algo que es viejo, de algo que fue ya trazado y visualizado hace siglos atrás, que es la división de poderes, la división de funciones, para que precisamente pueda existir ese sistema de pesos y contrapesos, ¿no? La una institución le controla a la otra y viceversa. Pero yo reitero y repetiré, la eficacia, por ejemplo, de una entidad como la Comisión Anticorrupción, que ya lo ha venido denunciando desde hace tiempo atrás el tema de los hospitales, porque muchas veces, obviamente, al no ser parte del gobierno, del poder constituido, no tienen la opción de tener una cobertura mediática como si la pueden tener o otros entes gubernamentales. Pero bajo de la comisión ha sido un trabajo de periodistas. Fíjese usted, el trabajo del periodismo de investigación ha sido determinante para destapar la trama de los señores Bucaram en los hospitales de la Quizá, social, ya que usted menciona excepciones, también vale la pena recordar el trabajo que hizo Julio César Trujillo, con un error, un grave error, el de haber mantenido la Contraloría General del Estado en las manos de quien está y en una situación indefinida. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, quizá vale la pena una conclusión, doctor Monsalve, en esta situación en la cual los ecuatorianos se encuentran realmente decepcionados, descorazonados por la galopante corrupción y las pocas esperanzas que se ven de que el país pueda cambiar. Yo creo que siempre hay oportunidad del cambio. Es que sí puede cambiar. Yo creo que vivimos en un país que además está ávido por una transformación hacia valores éticos, en el que el servicio público sea un orgullo y no sea visto como un botín. Yo le digo de que no podemos nosotros perder la confianza en nuestro país. Y yo más bien lo que hago es, al tiempo de que anhelo el cambio, hago seguir en el trabajo de medios de comunicación imparciales, que no sean callados, de activistas sociales y ciudadanos que han sido de vital importancia para los cambios y para destapar escándalos. Y obviamente yo hago también un llamado al sistema de educación, porque creo que es necesario el repensar la formación en valores. Eso lo teníamos hace años atrás en los pensums educativos, Gustavo, y desapareció. Sí. Pero yo creo que es importante. Fue también una iniciativa reciente de Otto Sonnenholzer que no ha tenido lamentablemente seguimiento. Muchas gracias, doctor Monsalve. Han escuchado al docente de la Universidad de Cuenca y de la Universidad de la SUAY, el doctor Diego Monsalve.